Capítulo 25. La gente, en su mayoría, huye de sus penas hacia el futuro. Se imaginan en el correr del tiempo una línea más allá de la cual sus penas actuales dejarán de existir. Pero Teresa no ve ante sí rayas como esas. Lo único que puede consolarla es mirar hacia atrás. Otra vez era domingo. Cogieron el coche y se fueron lejos de Praga. Tomás estaba sentado al volante, Teresa a su lado, y Karenin se acercaba a ellos de vez en cuando desde el asiento trasero y les lamía las orejas. Al cabo de 2 horas, llegaron a un balneario donde habían pasado unos días hacía 6 años. Querían pasar la noche allí. Pararon el coche en la plaza y bajaron. No había cambiado nada. Frente a ellos estaba el hotel en el que habían vivido tiempo atrás y delante de él un antiguo tilo. A la izquierda del hotel arrancaba un antiguo paseo construido en madera, al fin del cual brotaba de una fuente de mármol el manantial sobre el que hoy, tal como entonces, se inclinaba la gente con sus vasos en la mano. Tomás señaló de nuevo el hotel. Algo había cambiado. Antes se llamaba Grand y ahora llevaba un cartel que decía Baikal. Se fijaron en la placa que había en la esquina del edificio, Plaza de Moscú, y recorrieron después, Karenin lo seguía sin correa, todas las calles que conocían, mirando sus nombres. Había una calle de Stalingrado, una de Leningrado, otra de Rostov, la de Novosibirsk, la de Kiev, la de Odessa. Había un sanatorio Tchaikovsky, un sanatorio Tolstoy, un sanatorio Rimsky-Korsakov, un hotel Suvorov, un cine Gorky y un café Pushkin. Todas las denominaciones estaban sacadas de la geografía y la historia rusas. Teresa recordó los primeros días de la invasión. La gente quitaba en todas las ciudades las placas con los nombres de las calles y eliminaba en las carreteras los indicadores en los que figuraban los nombres de las ciudades. El país se volvió anónimo en una sola noche. 7 días deambuló el ejército ruso por el territorio sin saber dónde estaba. Los oficiales buscaban los edificios de los periódicos, de la televisión, de la radio, querían ocuparlos, pero no podían encontrarlos. Le preguntaban a la gente, pero la gente se encogía de hombros, o les daba nombres falsos y direcciones falsas. Al cabo de los años, de pronto, parece que aquel anonimato fue peligroso para el país. Las calles y los edificios ya no podían recuperar sus nombres originales, y así de pronto un balneario checo se convirtió en una especie de pequeña Rusia imaginaria, y Teresa se encontró con que el pasado que había venido a buscar le había sido confiscado. Ya no les apetecía pasar la noche allí. Capítulo 26. Regresaron al coche en silencio. Ella reflexionaba. Todas las cosas y las personas aparecen disfrazadas. Una vieja ciudad checa se cubrió de nombres rusos. Los checos que fotografiaban la ocupación trabajaban en realidad para la policía secreta. El hombre que la había enviado a la muerte llevaba la máscara de Tomás. El policía aparecía como ingeniero y el ingeniero quería jugar el papel del hombre de Petrin. La señal del libro en su piso era falsa y su función era conducirla por el camino equivocado. Ahora que se acordaba del libro que había cogido, se dio de pronto cuenta de algo y se sonrojó. ¿Cómo era aquello? El ingeniero dijo que iba a traer café. Ella se acercó a la librería y sacó el Edipo de Sófocles. Después el ingeniero regresó, pero sin café. Volvía a recordar aquella situación una y otra vez. ¿Cuánto tiempo había estado fuera cuando fue a buscar café? Al menos 1 minuto, probablemente 2, quizás 3. Pero, ¿qué había estado haciendo durante tanto tiempo en aquella antesala de miniatura? ¿Habría ido al water? Teresa trata de recordar si había oído cerrarse la puerta o correr el agua. No, seguro que no oyó el agua, si no, lo recordaría, y está casi segura de que la puerta no hizo ruido alguno.
Entonces, ¿qué hizo en aquella antesala? De pronto todo le parecía claro, demasiado claro. Si quieren cogerla en la trampa, no les basta el simple testimonio del ingeniero. Necesitan una prueba que sea irrefutable. Durante aquel período sospechosamente prolongado, el ingeniero instaló una cámara en la antesala, o lo que es más probable, le abrió la puerta a alguien provisto de una cámara fotográfica y que les hizo fotos oculto tras la cortina. No hace más de un par de semanas aún se reía de Prochaska por no saber que vivía en un campo de concentración en el que no existe vida privada. Y ella, cuando abandonó la casa de la madre, pensó, qué ingenua, que se había convertido de una vez para siempre en dueña de su intimidad. Pero el hogar de la madre se extiende por todo el mundo y alarga sus manos hacia ella. Teresa nunca podrá escapar de él. Bajaban por las escaleras, atravesando los jardines hacia la plaza en la que habían dejado el coche. —¿Qué te pasa? —le preguntó Tomás. Antes de que tuviera tiempo de responderle, alguien saludó a Tomás. Capítulo 27. Era un hombre de unos 50 años, un campesino, al que Tomás había operado en una ocasión. Desde entonces lo mandaban todos los años a curarse a ese balneario. Invitó a Tomás y a Teresa a tomar una copa de vino. Dado que en Bohemia los perros tienen prohibida la entrada en los sitios públicos, Teresa fue a llevar a Karenina el coche y los hombres se sentaron mientras tanto en la cafetería. Cuando regresó, el campesino estaba diciendo: «En nuestro pueblo la situación está tranquila. Hasta me eligieron hace 2 años presidente de la cooperativa». «Lo felicito», dijo Tomás. «Ya sabe usted, el campo, la gente quiere irse. Los de arriba tienen que conformarse con que haya alguien, al menos alguien, que quiera quedarse. A nosotros no nos pueden echar del trabajo». «Sería un sitio ideal para nosotros», dijo Teresa. «Se aburriría usted, joven. Allí no hay nada. No hay absolutamente nada». Teresa miraba la cara curtida del agricultor. Le resultaba muy simpático. Después de tanto tiempo, por fin alguien volvía a serle simpático. Tenía ante los ojos la imagen del campo, un pueblecito con la torre de la capilla, las tierras, los bosques, el conejo que corre junto a un surco, el cazador con el sombrero verde. Nunca había vivido en el campo. Aquella imagen era de oídas o de lecturas, o se la habían impreso en la conciencia sus antepasados lejanos. Y sin embargo, la imagen era clara y precisa, como una fotografía de la tatarabuela en el álbum familiar o como un grabado antiguo. ¿Aún siente algún dolor?, preguntó Tomás. El agricultor indicó un lugar detrás del cuello, allí donde el cráneo se une a la columna. «A veces me duele aquí». Sin levantarse de la silla, Tomás le palpó el lugar señalado y estuvo un rato haciéndole preguntas. Después le dijo: «Yo ya no tengo derecho a recetar, pero cuando llegue a casa, dígale a su médico que habló conmigo y que le recomendé esto». Sacó del bolsillo de la chaqueta un bloc y arrancó un papel. Con letras de imprenta escribió el nombre del medicamento. Capítulo 28. Volvieron a Praga. Teresa pensaba en la fotografía en la que su cuerpo desnudo es abrazado por el ingeniero. Se consolaba. Aunque existiese tal fotografía, Tomás no la verá nunca. El único valor que tiene para ellos esa foto es que gracias a ella van a poder extorsionar a Teresa. En cuanto se la enviasen a Tomás, la foto perdería para ellos todo su valor. Pero ¿qué sucederá si la policía llega a la conclusión de que Teresa no tiene para ellos ningún interés? En ese caso la foto puede convertirse para ellos en un simple objeto de entretenimiento y nadie podrá impedir que alguien, quizás solo para divertirse, la meta en un sobre y la envíe a la dirección de Tomás. ¿Qué pasaría si Tomás recibiese semejante fotografía? ¿La echaría de su lado? Es posible que no. Probablemente no. Pero la frágil construcción de su amor se derrumbaría por completo, porque esa construcción tiene por única columna su fidelidad, y los amores son como los imperios. Cuando desaparece la idea sobre la cual han sido construidos,
perecen ellos también. Tenía ante los ojos una imagen: el conejo corriendo por el surco, el cazador con el sombrero verde y la torre de la capilla por encima del bosque. Deseaba decirle a Tomás que debían irse de Praga, dejar a los niños que entierran vivas a las cornejas, dejar a los sociales, dejar a las jóvenes armadas con paraguas. Deseaba decirle que debían irse al campo, que aquel era el único camino de la salvación. Volvió la cabeza hacia él, pero Tomás callaba y miraba la carretera ante él. Teresa no sabía cómo salvar aquel silencio entre ambos. Se sentía como aquella otra vez al bajar de Petrín. La angustia le oprimía el estómago y tenía ganas de devolver. Tomás le daba miedo. Era demasiado fuerte para ella y ella demasiado débil. Le daba órdenes que ella no comprendía. Procuraba cumplirlas, pero no sabía. Deseaba regresar a Petrín y pedirle al hombre del fusil que le permitiese atarse la venda ante los ojos y apoyarse en el tronco del castaño. Deseaba morir. Capítulo 29. Se despertó y comprobó que estaba sola en casa. Salió a la calle y fue andando hasta el río. Quería ver el Vltava, quería detenerse junto a la orilla y mirar largamente las olas, porque la visión del fluir del agua tranquiliza y cura. El río fluye de una edad a otra y las historias de la gente transcurren en la orilla. Transcurren para ser olvidadas mañana y para que el río siga fluyendo. Se apoyó en la barandilla y miró hacia abajo. Estaba en la periferia de Praga. El Vltava había atravesado ya la ciudad. Había dejado atrás la gloria del castillo de Radcani y de las iglesias. Era como una actriz después de la representación, cansada y pensativa. Fluía entre dos orillas sucias que lindaban con alambradas y muros, tras los cuales había fábricas y campos de juego abandonados. Estuvo mirando durante mucho tiempo al agua, que allí parecía más triste y oscura, y de pronto vio en medio del río una especie de objeto, un objeto rojo. Sí, era un banco de madera con las patas de metal, uno de los tantos que se encuentran en los parques praguenses. Navegaba lentamente por el medio del Vltava, y tras él otro banco, y otro, y otro. Y es ahora cuando Teresa se da cuenta de que los bancos de los parques de Praga se van de la ciudad río abajo. Son muchos, son cada vez más, flotan en el agua como en otoño las hojas que el agua lleva del bosque. Son rojos, son amarillos, son azules. Miró a su alrededor, como si quisiera preguntarle a la gente qué quería decir aquello. ¿Por qué se van río abajo los bancos de los parques de Praga? Pero todos pasaban a su lado indiferentes, y les daba exactamente lo mismo que hubiera un río fluyendo de una edad a otra por en medio de su efímera ciudad. Volvió a mirar al río. Se sentía intensamente triste. Comprendía que lo que estaba viendo era una despedida. La mayor parte de los bancos desapareció de su vista. Aún aparecieron algunos más, los últimos rezagados. Otro banco amarillo más, y después otro más, azul, el último.